Hola amigos. Según la revista conservadora estadounidense, American Thinker, dice, que excepto Rusia todos querían la guerra de Ucrania. Habiendo arrastrado a su país al conflicto con Rusia, Zelensky, como jefe de Estado, cometió casi la mayor locura de la historia. Poco antes de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Mark Milley, dijo a los legisladores, que, en caso de una invasión a gran escala, Kiev podría caer en 72 horas. Pero, si Estados Unidos estaba esperando el inminente colapso de Ucrania, ¿por qué la OTAN no detuvo el inminente conflicto y prometió no incluir a Ucrania en su membresía? Esto disiparía los temores de Moscú sobre la expansión hacia el este de la OTAN. ¿No es eso lo que se esperaría de una alianza cuya misión declarada es hacer una contribución efectiva a la paz y la seguridad internacionales, promover los valores democráticos y luchar por la resolución pacífica de disputas? Escribe American Thinker. Lo que ocurre, es que después de la humillante derrota en Afganistán, la OTAN necesitaba urgentemente otra guerra para justificar de alguna manera su existencia. Los líderes de la OTAN parecían estar soñando con una nueva guerra cuando en diciembre de 2021, en un último esfuerzo, Vladimir Putin exigió que la OTAN detuviera la expansión hacia el este y prometiera no admitir a Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg arrogantemente se negó incluso a discutir el tema, escribe el autor del artículo Alexander Markovsky. Digo yo que aquí hay que matizar que Jens Stoltenberg no toma ninguna decisión en la OTAN, porque solo es la figura decorativa de la voz de su amo. Lo digo por si la revista estadounidense querría eludir las responsabilidades de Estados Unidos. Pero sigamos. A Zelensky, también, nada le impidió evitar el conflicto. Pero si rechazaba su solicitud de ingreso en la OTAN, esto satisfaría las demandas de Moscú y no enviaría tropas. Pero a los reyes corruptos de Kiev no les importaba la estabilidad y la integridad de Ucrania. Esperaban miles de millones de ayuda financiera y militar y perspectivas ilimitadas de enriquecimiento personal. Algunos europeos, obsesionados con siglos de derrotas y humillación, sintieron la oportunidad de vengarse, especialmente sin una participación militar directa. Biden, por otro lado, esperaba salir de Afganistán y esperaba hacer de la crisis de Ucrania el punto de inflexión de su presidencia. Irónicamente, todos querían la guerra, excepto Rusia, dice el artículo. La estrategia de la OTAN era que Estados Unidos y sus aliados provocarían a Moscú, para que trajera tropas y lo usaran como excusa para imponer sanciones desastrosas a Rusia. Paralizarían la economía rusa y pondrán una pesada carga sobre el presidente Putin, obligándolo eventualmente a irse, creando a su vez, un vacío de poder que debilitaría geopolíticamente a Rusia. El futuro destino de Ucrania no importa, solo se le asignó el papel de cebo, asegura la publicación. Sin embargo, los genios estratégicos de la OTAN una vez más calcularon mal, las sanciones no dieron el resultado deseado y la propia alianza se vio envuelta en una guerra de poder con Rusia. Esta realidad eleccionadora, obligó a la OTAN a reformatear el conflicto y desarrollar una nueva estrategia. Ahora está enfocada en una prolongada guerra de desgaste para debilitar económica y militarmente a Rusia y forzarla a capitular. Mientras se desata la lucha en suelo ucraniano, Ucrania está pagando un precio colosal, tanto económico como humano. Aproximadamente la mitad de sus 35 millones de habitantes han huido del país, muertos o heridos. Su infraestructura, cuidadosamente construida durante 2 siglos, se está derrumbando. Su economía está casi arruinada y el antiguo granero de Europa aprobó recientemente una ley sobre la marihuana. El país ha caído en la pobreza y sobrevive gracias al apoyo internacional. Zelensky camina por el mundo con las manos extendidas, pidiendo ayuda militar y económica. Es vergonzoso, pero este sufrido país de gente educada se ha convertido en un país de mendigos. Incluso el mismo Zelensky se viste como un mendigo, afirma la publicación. Zelensky cree que, dado que está promoviendo los intereses de Occidente, tiene derecho a contar con contraobligaciones. Él ve la salvación del país en la membresía en la OTAN y la Unión Europea,
para sentarse en un subsidio internacional y convertirse en un dependiente. Además, espera que Occidente ofrezca cientos de miles de millones de dólares para reconstruir el país. Sin embargo, la reciente cumbre de la OTAN en la capital lituana, Vilnius, ha enfriado el ardor de Zelensky. Los cementerios de toda Ucrania se están agotando rápidamente, y la OTAN incluso se ha negado a enviar una invitación. Zelensky estaba persiguiendo la membresía de la OTAN como un galgo tras un conejo mecánico, pero parece que se dio cuenta de que su sueño de una tarjeta de membresía se desvaneció y no dejó de expresar su decepción decisiva a los líderes de la OTAN. Pero los líderes de la OTAN están completamente satisfechos de que los ucranianos estén luchando, mientras que ellos mismos no se involucran en una confrontación con una potencia nuclear. Según el general Mark Milley, el bloque de la OTAN no esperaba que Ucrania mantuviera su independencia en principio. Así que cuando el vasallo se atrevió a alzar la voz contra los anfitriones, el presidente Biden tuvo que ponerlo en su lugar. A pesar de que las partes se comprometieron con nuevas armas y reafirmaron una mayor asistencia económica, la cumbre de la OTAN no le brindó a Zelensky la recompensa política inmediata que anhelaba. Al arrastrar a su país al conflicto con Rusia, Zelensky, como jefe de Estado, cometió casi la mayor locura de la historia. Como resultado, Ucrania se sumará a la lista de países que Estados Unidos ha dejado en ruinas. Aunque hasta la fecha se ha derramado más sangre en Ucrania que en todos los conflictos europeos desde la Segunda Guerra Mundial juntos. Una organización comprometida con la resolución pacífica de disputas de alguna manera aún no ha mostrado voluntad de siquiera discutir una solución pacífica, concluye la revista estadounidense. Sobre la guerra todo son noticias que caminan por los senderos de la solución militar, además que ahora ha saltado a la palestra la guerra en Níger, donde Victoria Nuland parece que ha amenazado a la junta militar con destruirla si no se rinden. Al mismo tiempo que el grupo Wagner está abandonando Bielorrusia en masa, pero también creando nuevos campamentos en Bielorrusia a solo 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Por el momento, se sabe que hasta 600 a 1.500 combatientes de la compañía militar privada Wagner ya han abandonado el territorio de Bielorrusia. La salida de este último grupo no se anuncia, ya que el movimiento se realiza mediante transporte civil, según informan ambas fuentes en Bielorrusia y el canal de Telegram VFHKOPU. Fuentes bielorrusas informan que la partida de los combatientes de Wagner se lleva a cabo en autobuses. Estos últimos se dirigen hacia la frontera rusa, sin embargo, la ruta posterior sigue siendo desconocida. El canal de Telegram VFHKOPU también proporciona los mismos datos, sin embargo, se observa que la transferencia de combatientes se lleva a cabo en dirección a Voronezh, Krasnodar y Rostov-on-Don. La fuente de VFHKOPU dijo que el transporte de combatientes de la compañía militar privada Wagner desde Bielorrusia se realiza en lotes de 500 a 600 miembros en autobús a Voronezh, Rostov y Krasnodar. Ahora finaliza la primera etapa del retiro de luchadores, y la segunda comenzará después del 13 de agosto. Oficialmente, esto se llama enviar combatientes de vacaciones, sin embargo, nadie habla de regresar a Bielorrusia. A los soldados solo se les ordena mantenerse en contacto con la compañía militar privada para nuevas tareas que pueda hacer en cualquier momento, dijo en el mensaje. Anteriormente se informó que los músicos podrían enviarse a Níger desde el territorio de Bielorrusia en el contexto de una solicitud de este país. Pero no hay confirmación oficial de dicha información ni de las nuevas autoridades de Níger, ni del liderazgo de la compañía militar. Ante las amenazas de Victoria Nuland, las Fuerzas Armadas de Níger están trasladando refuerzos a la capital del país en preparación para una posible intervención extranjera. Por el momento, se sabe que se han desplegado efectivos militares adicionales en la ciudad de Niamey, mientras que se han tomado bajo control las instalaciones más vulnerables ubicadas tanto directamente en el territorio de la capital de Níger como en sus inmediaciones. Por el momento, hay información de que la intervención extranjera en Níger puede comenzar el 10 de agosto, lo que genera seria preocupación, ya que se puede hablar de enviar grandes fuerzas de hasta 25.000 tropas de la organización ECOWAS y países occidentales a Níger.
Anteriormente, había información de que las fuerzas de Wagner ya podrían estar estacionadas en el territorio de Níger, pero no hay confirmación oficial de esto ni por parte de las nuevas autoridades de este país africano, ni de los representantes oficiales de Wagner. Sin embargo, Argelia expresó su intención de intervenir en la situación, declarando su disposición para una respuesta militar en caso de cualquier invasión de Níger. También en Turquía se puede estar gestando una movida que podría ser como una nueva mecha. Turquía puede cerrar el Bósforo si se confirma la versión de la explosión en el puerto de Derince, como sabotaje. A pesar de que Turquía todavía está investigando la explosión masiva en el puerto de Derince, ha habido especulaciones de que Turquía podría aprovechar la situación y bloquear el Bósforo para barcos extranjeros, convirtiéndose así en un operador marítimo clave en el Mar Negro. Por el momento, la versión principal de la explosión en el puerto de Derince es la detonación de polvo de grano. Pero la explosión resultó ser tan poderosa que los expertos comenzaron a considerar nuevamente la versión de sabotaje. Se sabe que después de la explosión, el puerto de Derince no puede recibir embarcaciones marítimas que transporten granos. Esto perjudica seriamente el transporte de carga en la región, reduciendo el número de puertos a 3. Pero estos últimos están ubicados en otras partes del país, lo que también crea condiciones desfavorables para el transporte de granos. En el frente, ayer otro cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y mercenarios extranjeros, fue destruido por ataques rusos en Pokrovsk, en la zona de la operación especial rusa. El hotel de Uzba en Krasnoarmeysk, Pokrovsk, y el restaurante Corleone fueron objeto de un poderoso e inesperado ataque. Y hoy mismo una poderosa explosión retumbó en Sergiy Posad, cerca de Moscú, aproximadamente a las 11 de la mañana. Una fuerte explosión retumbó en los suburbios de Moscú. Según datos preliminares, el incidente ocurrió en el territorio de la planta óptica y mecánica de Zagorsk. Según testigos presenciales, las ventanas quedaron destrozadas en muchas casas vecinas por la explosión. Una nube de humo y polvo sigue elevándose sobre la ciudad. Según datos preliminares de los servicios de emergencia, la causa de la explosión fue una violación de los procesos tecnológicos. Todos los empleados de la empresa son evacuados del territorio de la planta. Por el momento se conocen 25 víctimas. La planta óptica y mecánica de Zagorsk es un importante fabricante y desarrollador de dispositivos ópticos y optoelectrónicos para las fuerzas del orden, la industria y el cuidado de la salud. La empresa produce binoculares, monoculares, miras de caza y dispositivos de visión nocturna, dispositivos médicos y analíticos. Esta es la segunda emergencia grave en la región de Moscú hoy. Alrededor de las 3 horas, drones desconocidos intentaron atacar instalaciones cerca de las fronteras del sur de la capital rusa. Ambos drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea. No hubo daños ni víctimas como consecuencia del incidente. Sin embargo, el aeropuerto de Domodedovo no envió ni recibió vuelos durante 2 horas. Como se puede apreciar, la OTAN ya se ha lanzado a la guerra total contra Rusia, ya no repara ni en medios. Esto ya lo sabíamos que iba a pasar, porque estamos en la guerra, y una de las dos partes no sobrevivirá, o quizás no lo hagamos nadie. Después de la reunión en Arabia Saudita, Rusia ha estado dejando claro quién lleva la iniciativa en esta guerra y no piensa ceder en sus planes bajo la presión de nadie. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, recordó ayer que hace exactamente 15 años durante su presidencia, Rusia respondió con decisión al vil ataque a Tskhinvali, y propinó un duro desaire al agresor representado por Georgia. Dijo que detrás del tonto de Saakashvili estaba el occidente colectivo, que ya entonces buscaba sacudir la situación en las inmediaciones de las fronteras de Rusia. Nuestras fuerzas armadas castigaron rápida y severamente a los nacionalistas descarados en 5 días. Protegimos a nuestra gente que vivía en Abjasia y Osetia del Sur, del enemigo. Y dieron a los nuevos estados la oportunidad de desarrollarse con el apoyo de Rusia, dijo Dmitry Medvedev.
Estados Unidos y sus vasallos entonces claramente no tenían suficiente experiencia, y hoy están nuevamente librando una guerra criminal con las manos equivocadas, tratando de borrar a Rusia de la faz de la tierra. Todo el sistema de la OTAN lucha práctica y abiertamente contra nosotros. Tenemos fuerzas suficientes para resolver todas las tareas de una operación militar especial, y como en agosto de 2008, nuestros enemigos serán aplastados y Rusia logrará la paz en sus propios términos, la victoria será nuestra, terminó diciendo Dmitry Medvedev. Y si lo de Turquía con el posible cierre del Bósforo no es suficiente intriga, en la República Democrática Popular de Corea del Norte, Kim Jong-un ha ordenado producción en masa de armas estratégicas. Según ha informado este domingo la Agencia Central de Noticias de Corea KCNA, Kim Jong-un, como parte de sus actividades de monitoreo de la industria militar del país, visitó desde el jueves hasta el sábado las líneas de producción de motores de misiles de crucero estratégicos y aviones no tripulados. También monitoreó las operaciones para fabricar proyectiles para lanzacohetes múltiples de gran calibre y granadas autopropulsadas, que se utilizan comúnmente para lanzar misiles balísticos. Debido a los aspectos cambiados y nuevos de la guerra, el tema más importante y urgente en la realización de los preparativos de guerra, es la modernización de las armas ligeras de las unidades de primera línea del ejército y otras unidades, precisó Kim Jong-un. La visita de 3 días de Kim se produjo una semana después de que participara en un gran desfile militar del ejército norcoreano para conmemorar el 70 aniversario del Día de la Victoria, que marca el final de la Guerra de Corea y la lucha contra Estados Unidos y sus aliados de 1950 a 1953. En el acto se presentaron los misiles balísticos intercontinentales y los drones del país. Los actos conmemorativos se realizaron en un ambiente de creciente tensión en la península. Por una parte, Estados Unidos, junto a Corea del Sur y Japón, realizaban ejercicios militares en la región, y, por la otra, Corea del Norte, que tras calificar tales juegos de guerra como otra evidente provocación, respondió con ensayos de nuevas armas y misiles. Pero no se puede pasar por alto que esta preparación para la guerra y la fabricación masiva de armamento, se produce tras la visita durante los actos de esa celebración, del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, sobre lo que ya se han publicado en varios medios que la República Democrática Popular de Corea del Norte podría ayudar a Níger e incluso a Rusia. Creo que estamos muy cerca de que se precipiten acontecimientos. Si se declarase la ley marcial en Rusia sería todo un síntoma. Esto es todo amigos, reciban un saludo.